La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y también hay otro red de radios amigas que se unen a esta transmisión. En Madre de Dios está, en Puerto Maldonado está Radio Madre de Dios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Lente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Nativa TV, Fuego TV y también AM Tawa, que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 9 de noviembre del año 2022 y con una agenda variada de un momento a otro. Llega para su análisis Rosa María Palacios, a quien saludo y doy la bienvenida. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Lima, en todo el Perú y en el mundo. Hoy van a tener que tener un poquito de paciencia porque el programa va a estar muy jurídico. Pero antes de entrar a hablar de cuestiones de confianza, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio privado bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 25 años de reconocida trayectoria editorial
con diversas actividades académicas. Visítelos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente tenemos también un aviso inmobiliario. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar, lo hacen siempre a través de cualquier billetera electrónica, ya Peplin, ahora que se van a juntar va a ser mucho mejor, y lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla e inmediatamente su donación nos llega. No hay donación chica, todo ayuda, y también a todos los peruanos que están en el exterior del Perú y también acá en el Perú, que quieren donar a través de su tarjeta de crédito. PayPal es una manera muy segura de hacerlo. Y agradecemos a todos los que nos están ayudando día a día a que esta transmisión siempre logre salir al aire. Muy bien, Abel, noticias ayer. Y vaya que la noticia intentó, hay que decirlo, intentó sacar el foco que Aníbal Torres había traído sobre sí por sus comentarios machistas contra Sol Carreño. Comentarios, por supuesto, de los cuales no se ha disculpado. Cabe señalar en este punto, antes de avanzar a la cuestión de confianza, que la Embajada de los Estados Unidos en el Perú ha sacado un comunicado, un tuit, señalando que la libertad de prensa es un requisito fundamental de la democracia y que no va a apoyar a nadie que viole la libertad de expresión. Esta comunicación es una forma diplomática y sutil de recordarle al Estado peruano que la democracia tiene como componente esencial el respeto de los derechos de las minorías, el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión, entre otros aspectos. Pero esos son fundamentales. La OEA tiene dentro de sus miembros como un jugador, digamos, importante al gobierno de los Estados Unidos. Así sería bueno que el señor Aníbal Torres evalúe su conducta, a ver si la reforma. Y claro, como es un foco que no les gusta, había que sacarse de la manga algo. Lo que se han sacado de la manga no tiene mucho sentido, pero hay que explicarlo despacio, porque hay gente muy confundida. Y vamos a ir despacio, y más adelante en el programa va a estar Luciano López para que también lo explique despacio. Con Luciano López vamos a ver probablemente el contenido de la carta del primer ministro, que tiene varios problemas, pero yo quería ir al tema general, al tema más, si quieren, didáctico para entender de qué estamos hablando. Y como siempre, vamos a empezar por dónde, por la Constitución, ¿ok? El artículo que realmente nos importa para este caso es muy cortito y es el artículo 134. Nada difícil, la verdad, si me prestan mis lentes para leer, nada difícil de entender. El artículo, ese es, perdón, estoy hablando del 133 y luego el 134. Nada difícil de entender, el 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Ojo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, plantea una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros. Por lo tanto, todos los ministros tienen que estar de acuerdo. Primer requisito fundamental está en la Constitución, ¿ok? Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Y el 134, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿Ok? Estos son los artículos que ustedes recordarán se usaron tanto en la crisis del año 2019 y que hoy día ha sido recordada por muchos medios. Pero entre lo que dice la Constitución y hoy
entre lo que pasó el 19 y hoy, han cambiado algunas cosas. Muy bien. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué es lo que cambió? Apenas ingresado este Congreso, en agosto del año pasado, la Comisión de Constitución se abocó de inmediato a regular el artículo 133 de la Constitución. Ustedes dicen, pero para eso necesitaba norma de rango constitucional. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Pero vamos por partes. Presentan un proyecto de artículo único. Ese proyecto es observado por el Ejecutivo. No está de acuerdo, obviamente. Y es aprobado, acá está la ley, 31, despacio, la ley siempre me acuerdo, 31355, es aprobada, promulgada por la señora María del Carmen Alba y ley de Mercedes Camones Soriano el 19 de octubre del año 2021. ¿Ok? Apenas habían entrado. Es decir, la trabajan en agosto, en septiembre se vota, es observada por el Ejecutivo, aprobada por insistencia en el Congreso. ¿Ok? Y lo dice claramente, habiendo sido reconsiderada la ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizado el día 16 de septiembre del año 2021, a los 19 días del mes de octubre del 2021 se promulgó, un mes después. Muy rápido. ¿Por qué tan rápido? De eso vamos a hablar después. ¿Qué hace entonces el Ejecutivo? Dice, ni hablar, esta ley es inconstitucional. Y plantea una acción, el presidente de la República plantea una acción, ¿ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, tengo acá la razón de relatoría, la votación, ¿ok? El Tribunal Constitucional en febrero de este año, ¿no es cierto?, vota sobre la inconstitucionalidad de la ley 31355, que se llama Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. ¿Ok? ¿Y qué vota? Dos magistrados, Marianela Ledesma y el doctor Espinosa Saldaña, dicen que la norma es inconstitucional. Y yo estoy con los fundamentos de ellos, ¿eh? O sea, yo sí creo que es inconstitucional. Pero 5 magistrados, Blume, Miranda, Sardón y Ferrero, perdón, 4, porque el doctor Ramos ya había fallecido, 4 magistrados dicen, acá no hay nada inconstitucional. La norma es constitucional. Por lo tanto, está vigente. Por lo tanto, para el Tribunal Constitucional que la revisó, se declaró infundada la acción de inconstitucionalidad. No es como la señora Silvana Robles dice en Twitter, que no se reunieron los votos para que fuera constitucional. Es como si yo les dijera, mira, no vamos al Mundial porque no se reunieron los goles. No, pues, perdieron. Si hubieran ganado, ¿no es cierto?, sería inconstitucional. El gobierno peruano, el Ejecutivo, perdió. No es que no reunió los votos, perdió. ¿Ok? La norma para el Tribunal Constitucional anterior, ¿ok?, era constitucional. Y yo presumo que para este, por unanimidad, pero tampoco soy visionaria, a mí personalmente y a otras personas nos parecen que esta norma es inconstitucional, y lo dijimos el año pasado, ¿eh?, en octubre del año pasado. Y cuando salió la resolución del TC, dijimos, bueno, es un error del TC, pero es lo que hay. Y ahora sí, ¿qué dice la norma? Y ojito, pestaña y ceja, por favor, paciencia, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este Congreso modificó las reglas del juego de la cuestión de confianza. Para bien o para mal, el Tribunal Constitucional dijo, vaya, bien, queda, ¿ok? Bueno, ahora vayamos a ver cómo las modificó. Muy bien, ¿qué dice? Artículo único.
del ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Ya les leí el 133 y parte del 134. Muy bien. Atención, ¿ya? Escuchen, paren, dejen lo que están haciendo y escuchen, si es que no lo van a leer, se los leo. La facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y del artículo 133 de la Constitución Política del Perú, ahí está en pantalla, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno. Punto. Esta era la interpretación que la oposición a Vizcarra decía que era válida. Y todos le decíamos, eso no dice la Constitución. Pero es la que han hecho ley. Y consiguieron los votos en el TC para que fuera ley. Entonces, el Poder Ejecutivo solo puede presentar una cuestión de confianza relacionada a la concreción de su política general de gobierno. Nada más. Pero Aníbal Torres ha dicho que derogar esta ley está vinculada a la política general de gobierno, de su gobierno. Bueno, muy bien, puede ser. Pero miren lo que sigue. No encontrándose entre ellas, ya que hay un listado de cosas que no son cuestión de confianza. Las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ¿de acuerdo? Ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. ¿Quién tiene que derogar una ley? El Congreso. Solo el Congreso deroga una ley. Lo puede hacer el Ejecutivo con facultades delegadas, pero esa también, delegar la facultad, también es una competencia exclusiva del Congreso. Derogar una ley o autorizar su derogatoria es competencia exclusiva del Congreso. Por lo tanto, el señor Aníbal Torres no puede pedir que sea cuestión de confianza de un proyecto de ley para derogar una ley, porque esa derogatoria es competencia exclusiva del Congreso. Si lo leen, lo entienden rapidito. ¿Qué ha presentado el señor Aníbal Torres? De acuerdo a la legislación vigente, un oficio que es improcedente. Después vamos a ver qué es lo que puede pasar con él. ¿Qué más dice esta norma que es importante? Para que se tranquilicen con la cuestión fáctica, ¿ya? Que todos repiten como lorito y no entienden nada. Muy bien. Disposiciones complementarias finales. Decisión del Congreso de la República respecto a la cuestión de confianza planteada. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizar la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. O sea, si yo no la voto, si yo no hago el oficio, si yo no interpreto el sentido de mi decisión, no hay cuestión de confianza, pues. ¿Para qué? Para que no se diga que en los hechos el Congreso el Congreso ha rechazado la confianza, que fue lo que le hicieron a Salvador de Solar, ojo, que no les cuenten otra historieta ahorita. Lo que le hicieron a Salvador de Solar fue votar inmediatamente la nómina de candidatos al Tribunal Constitucional, cuando lo que él pedía era una ley para que eso no se votara sin un concurso limpio, que fue lo que sucedió 2 años después. ¿Ok? ¿Está claro? Yo creo que está clarísimo. Entonces, el señor Aníbal Torres puede y debe, porque de acuerdo al reglamento del Congreso, la cuestión de confianza es oral, y de acuerdo a la Constitución, él puede ingresar en cualquier pleno, artículo 129, hacer uso de la palabra y plantear una cuestión de confianza. ¿Cuándo se vota?
Eso depende del señor Williams y de la mesa directiva. Se vota inmediatamente, no, se puede plantear una cuestión previa que declara la cuestión de confianza improcedente y simplemente no se vota nunca. Esta ley, la ley 31355, en la práctica desaparece la cuestión de confianza de la Constitución. Por eso es inconstitucional. Pero este Congreso y este Tribunal Constitucional y el anterior no la van a cambiar. No hay forma. Y de esto hemos hablado en el programa, ya son 8:22, varias veces. Ya lo hemos explicado. El Congreso está... No es el primer intento del Congreso. El Congreso ha intentado 4 veces anular la cuestión de confianza. 4. Una, vía reglamento del Congreso, fue declarada inconstitucional 7-0. 7-0 por el Tribunal Constitucional anterior. 2, vía la bicameralidad. Ustedes recordarán, Rosita Bartra agarró el proyecto de bicameralidad, el que fue a referéndum, y realmente destruyó la cuestión de confianza. No se podía votar a favor de la bicameralidad. Por eso, van dos. Hubo un intento en el Congreso corto que tampoco prosperó, y esta es la 4ª vez. Y esta sí prosperó. Porque la correlación de fuerzas en el Congreso había cambiado, y porque la correlación de fuerzas en el poder, en el Tribunal Constitucional había cambiado. Y hay que decirlo, había fallecido el doctor Ramos, y el doctor Miranda, que era el que cambiaba el voto, votó con los otros. Esa es la historia. En la práctica, hoy, hacer cuestión de confianza es prácticamente imposible. Ojo, no me refiero al acto de hacerla. Se puede parar el señor Aníbal Torres, como digo, en cualquier momento, igual que Salvador Solar, artículo 129 de la Constitución, y plantear oralmente una cuestión de confianza. Ningún problema. ¿Ves? Acá está el 129, se los leo. Concurrencia de los ministros al Congreso. El Consejo de Ministros, en pleno, los ministros por separado, pueden concurrir a sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. ¿Ok? Ningún problema. Puede ir y decir, señor, quiero hacer uso de la palabra, planteo una cuestión de confianza. Ya está. Gracias. Anotado. Alguien levanta la mano. Cuestión previa, señor. Está vigente la ley 31555. Por lo tanto, se declara improcedente la cuestión de confianza, dado que versa sobre atribuciones propias del Congreso de la República y esas están excluidas. Aprobado. Siguiente punto. Ya está. That's it. ¿Lo quieren hacer para impresionar a la OEA? Miren, había una visita poco difundida hace poco tiempo, justamente para observar instituciones como la cuestión de confianza. Y lo que solicitan estos enviados especiales de la OEA es que se derogue la cuestión de confianza, que no exista la posibilidad del Ejecutivo de disolver el Congreso. O sea, no han leído nada. O sea, les comento, acá está, de nuevo, para que tengan claro esto en el Ejecutivo. No se han enterado de esto, pero se los voy a contar. Acá está. Esta es una visita al Perú. Fernando Vivas ha contado esto largamente y reitero lo que ha dicho Fernando Vivas. Hace 3 semanas, el comisionado para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, Estuardo Ralón, concluyó su visita con un informe que señalaba que la peor figura de nuestro ordenamiento jurídico y recomendaba su desaparición era, ¿saben cuál? La cuestión de confianza. Entonces, si están haciendo esto para impresionar a los cancilleres, diciendo el Congreso no nos permite hacer cuestión de confianza, creo que se equivocaron. ¿Ok? Y si al mismo tiempo tienen a la Embajada de Estados Unidos llamando la atención sobre las violaciones a la libertad de expresión que hay en el Perú, creo que Aníbal Torres va perdiendo 2-0. ¿Ok? Si es que esto lo han hecho para la visita de los Estados Unidos. Recapitulemos. ¿El presidente del Consejo de Ministros puede hacer una cuestión de confianza? Sí. Artículo 129, se presenta en el Congreso y dice, señor, hay pleno.
yo vengo, aunque no me hayan invitado, hago cuestión de confianza, de lo que le dé la gana. Pero ese, lo que le dé la gana, tiene que inscribirse en la ley 31355. Y tiene que ser una competencia exclusiva del Ejecutivo, no del Legislativo. Entonces, no se vota la cuestión de confianza, se declara en una cuestión previa improcedente, ajustándose a la ley 31355. Muchas gracias, señor. Buenos días. Pase, por favor. Le hago un cafecito en la sala de embajadores, ya está. O se queda gritando en la Plaza Bolívar, lo que quiera. Da lo mismo. Da lo mismo. Yo estoy conforme con la ley 31355. No. Espero que sea derogada, pero no por este Congreso. O sea, tendríamos que estar locos para creer que este Congreso va a regular correctamente el balance entre los poderes del Estado. No lo va a hacer. Porque en este momento eso es lo que está roto. Aunque por ese lado también podríamos discutirlo, ¿no? ¿Está roto realmente el balance entre poderes? ¿O ambos saben que juegan al empate todos los días? En serio. Una moción de vacancia que no se presenta nunca, nunca, porque no hay los votos. Una marcha que la discusión es si fueron 5.000 o 10.000. He visto a uno de sus organizadores diciendo que fueron 100.000. Ya es muy gracioso. Eso es un empate técnico. Eso es lo que tenemos ahora. Y eso es lo que va a haber la OEA. Y cuando hay empate, hay crisis, por supuesto, pero hay equilibrio. En fin. 8:28. A ver, no sé si las personas que nos escuchan han entendido bien lo que he explicado. Yo creo que sí, Rosa María, ha sido claro. Claro, algunos, los que no están de acuerdo, toman como el tema a nivel personal, ¿no? Pero yo creo que ha sido Ah, no, claro no, es que, y los bastante insultos, los didáctica la insultos no explicación. son jurídicos. Los insultos vienen de todas maneras, pero no son jurídicos. A ver, reiterar. La cuestión de confianza en el Perú, que tenía un ámbito amplio, se ha reducido a muy poco, a casi nada. ¿Ok? ¿Está bien? Está mal. Por supuesto que está mal. Lo advertimos varias veces. Pero el Tribunal Constitucional lo validó. Entonces, si el señor Aníbal Torres quiere que se derogue la ley 31355, va a tener que hacer un trabajo de lobby y conseguir 66 votos. Igual que el trabajo que está haciendo el Congreso para conseguir 87 votos para vacar al presidente. Pero si no tiene 66 votos, y no los tiene, no puede derogar esa ley. ¿Ok? Así de simple. La presión sobre el Congreso hoy no existe, porque el Congreso se ocupó, apenas entró, primer acto, agosto del año pasado, en aprobar el dictamen para modificar esto. Y esa ley está vigente. El señor Aníbal Torres quiere hacer una cuestión de confianza para modificar la ley que le prohíbe hacer la cuestión de confianza. No se puede. Lo que tiene que hacer es derogar la ley, por supuesto, pero no tiene los votos. Y este Congreso no la va a derogar, ni locos. Porque acá lo que se están jugando no es la estabilidad política del Perú, se están jugando la quincena. Entonces no quieren ser disueltos. Y como no quieren ser disueltos, lo primero que hicieron fue poner el parche para no ser disueltos. Ese es el interés del Congreso. El interés primordial del Congreso es no ser disuelto. No es sacar buenas leyes. ¿Ah? Hoy, por ejemplo, no sé, a ver si has revisado el peruano esta mañana, estamos salvados. El señor cautivo de Ayabaca, por ley, es patrono del norte del Perú. ¿Qué tal? Por ley. Por ley. O sea, separación iglesia-estado. No entendieron nada. No entendieron nada. Además, como si si el señor necesitara una ley. Para hacer un día feriado sí necesitas ley, por supuesto, pero eso implica un análisis costo-beneficio que estas leyes declarativas no pueden tener. A eso se dedican, para eso sirven, para nada más. Por el momento, para nada más. Pero esta jugada sí lo organizó Patricia Juárez muy prematuramente para evitar eso.
porque ellos esperaban en el Congreso que las cuestiones de confianza comenzaran a caer inmediatamente se instalaran. Y por eso reaccionaron a esta velocidad. Pero, en fin, ya estamos con el doctor Luciano López, que va a examinar sobre todo el oficio que manda el señor presidente del Consejo de Ministros al Congreso. Un oficio que tiene tantos errores que da miedo. Pero, que da miedo porque se supone que el presidente del Consejo de Ministros es abogado, se supone. ¿Ya? Y pagamos un montón de asesores, ¿no? Pero, en fin, vamos a la pausa, a ver, y regresamos con mucho más. En el micro. Así es, Rosa María, vamos a la pausa, agradeciendo a Palestra Editores, novedades por el mes de aniversario, pone a disposición sus mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad. Nos pueden encontrar en ediciones de Palestra, en librerías como Comunitas, El Virrey y Vallejo, librerías con 20% de descuento con todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Y también agradecer al doctor Luciano López, a quien hemos ayer a última hora molestado, y pedir mil disculpas a la doctora Ana Jara, que estaba programada para el día de hoy, pero la noticia varió totalmente, Rosa María. Así es. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con el doctor Luciano López y todo el análisis de esta cuestión de confianza. Rosa María, adelante. Muy bien. Doctor López, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y ya el público ha escuchado los artículos de la Constitución. Les he leído completo el texto de la Ley 31355. Les he leído la votación de los miembros del Tribunal Constitucional, una por una. Está todo ahí, y los que quieran los documentos están en mi Twitter también, los colgué anoche, para que los lean y los conozcan y puedan formar mejor un juicio. Pero acá hay un asunto, en primer punto, de plano. La situación respecto a la cuestión de confianza cambió desde que está vigente esta ley en octubre del año pasado. Ha habido una modificación sustancial del ejercicio de la cuestión de confianza, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, hay un antes y un después, ¿no? Porque, como todos saben, el famoso 30 de septiembre ocurrió esta polémica negación fáctica, todo ese rollo, vino luego la sentencia del Tribunal Constitucional que la validó, pero luego, como muy bien dices, este Congreso aprueba la ley 31355. A mí en lo particular me parece inconstitucional, pero más allá de lo que quien habla y cualquier otro especialista podamos pensar sobre el particular, para eso hay un árbitro del partido, ¿no? Y el árbitro del partido, me guste o no, en febrero de este año dijo que esa ley era, primero, que declaró infundada la demanda por falta de votos, pero la consecuencia de declarar infundada la demanda es que la ley está validada. O sea, así es. Entonces, está validada. Ya quedó, pues, ¿no? Ese es el problema. Hay que explicar esto. Yo le explicaba al público. El Congreso, desde el Congreso disuelto, ha intentado modificar la cuestión de confianza 4 veces. Sí, correcto. Cuatro veces. Hay 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la materia adversos, una votación sobre la bicameralidad adversa, y finalmente, ¿no es cierto?, se logra este resultado. El doctor Ramos muere, que era de los que apoyaban la otra tesis, y se necesitaban 5 votos, se quedaron muy lejos. El doctor Miranda cambió de idea y declararon que esta norma era constitucional cuando el Tribunal Constitucional había dicho lo contrario, sobre todo en el famoso 7-0, Sí, que es la primera vez que tratan de modificar esto en el Congreso, lo quieren hacer vía resolución legislativa, modificando el reglamento del Congreso. Correcto. Y 7-0, el 7-0, el tribunal dice, no señores,
Así no se puede modificar esto. Hagan una reforma constitucional. Y si me permites, Rosa María, agrego algo a lo que acabas de decir. En ese primer fallo, esa modificación que hace el reglamento del Congreso la hace con exoneración de trámite de comisión. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, oye, esto que has modificado es recontra inconstitucional. Por forma, porque tú estas cosas no las puedes exonerar de trámite de comisión. Y además por fondo, porque estás interfiriendo en las competencias del Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza y la designación de ministros. Pero esto primero, que es lo de la exoneración de trámite de comisión, es relevante para lo de ahora, porque el Premier está pidiendo que exoneren de trámite de comisión. Claro, imagínate, bueno, vamos a ir al oficio en un instante, pero para que la gente tenga claro los antecedentes. En algún momento, sobre todo Mauricio Müller, Luis Galarreta, se dieron cuenta de que esto era una bomba atómica y trataron de modificarlo, y el Tribunal Constitucional les dijo no, no y no, varias veces. La primera es esta, la segunda es cuando Rosa Bartra lo trata de modificar a través de la bicameralidad, y el pueblo, o sea, fui la primera, ni se les ocurra votar por esto, porque es un cambio muy importante, no. Luego, Vizcarra, esa acción se lleva al Tribunal Constitucional cuando disuelve el Congreso, y el Tribunal Constitucional 4-3 le dice, sí, has aplicado bien la cuestión de confianza, 4-3, ¿no es cierto? Y finalmente esta vez, nuevamente, la conformación del Tribunal Constitucional había cambiado, se había modificado, y el resultado fue diferente. Y yo me atrevería a decir que si se vota de nuevo en el Tribunal Constitucional, va a ser 7-0, pero a favor del Congreso. Sí, eso es lo que ocurriría. Que ocurriría justamente por esta modificación reglamentaria del noviembre del 2021, que el Poder Ejecutivo no ha llevado al Tribunal Constitucional, dicho sea de paso. Así es, vamos a ir por partes ahora. Entonces, en este nuevo contexto, con una ley validada, que restringe al mínimo la capacidad del Ejecutivo de hacer cuestión de confianza, el señor presidente del Consejo de Ministros manda un oficio. Lo primero que tiene que acreditar es que está haciendo la solicitud a nombre del Consejo, porque no sabemos si todos los ministros están de acuerdo. Claro, se supone, incluso con la modificación reglamentaria de noviembre del 2021, que cuando pide cuestión de confianza tiene que acompañar el acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba que el presidente del Consejo de Ministros, en nombre de ellos, formule la cuestión. Entiendo que como la cuestión de confianza en realidad se hace oral, no se hace por escrito, con lo cual este oficio habría que entenderlo como un pedido de que invítame al pleno porque yo voy a hacer esto, ¿no? Ok, pero él de todas maneras, como tú bien dices, tendría que llevar el acuerdo de Consejo de Ministros y con fecha anterior este oficio, ¿no? Porque ya en este oficio te está pintando la cancha y está diciendo, oye, estoy pidiendo que me invites porque por si acaso voy a hacer cuestión de confianza sobre X, Y, Z. Y se supone entonces que cuando menos con fecha 8 de noviembre o antes, el Consejo tendría que haber aprobado que el Premier haga esto, porque si no, ¿cómo ha emitido este oficio? Claro, muy bien. Pero resulta que estamos en la mesa directiva, hemos recibido el oficio, y tal vez esto no se sepa mucho, pero lo estábamos comentando antes de entrar al aire. La mesa directiva ahora tiene unas funciones diferentes respecto a esto, modificadas en noviembre del año pasado. Exactamente. Modificatoria al reglamento del Congreso que el Ejecutivo jamás ha observado. Estamos hablando de una tribunal, exactamente. Claro, nunca la ha llevado al tribunal, nunca lo ha objetado. Hace un año, o sea, ya prescribió toda posibilidad de una acción. Hace un año modificó. ¿Qué nos dice el reglamento? Que puede realizar la mesa directiva con el oficio del señor Aníbal Torres. Dice textualmente lo siguiente, dice, la mesa directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado. Caso 1. Caso 2. Igualmente, de manera enunciativa, o sea, incluso es abierto, rechazará de plano la proposición que tenga por finalidad la aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional, no es el caso, de iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o que condicione el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para el pronunciamiento. Entonces, y esto justamente calza con el oficio,
porque en el oficio está diciendo, oye, voy a plantear esa cuestión de confianza cuando me invites, porque quiero que exoneren de trámite de comisión mi proyecto. No se puede. Cosa que no se podría con esta reforma, y además porque cruza con esa sentencia primera que tú mencionaste del tribunal, que justamente declaró inconstitucional porque dijo, oye, estas cosas no se exoneran de trámite de comisión, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, está condicionando el sentido de una decisión del Congreso bajo término o plazo, porque le está diciendo, y porque quiero que ustedes pongan inmediatamente a debate este proyecto de ley. Entonces, va contra esta modificación reglamentaria, y entonces esta modificación le ha dado competencias a la mesa directiva podría mandarlo al tacho hoy. Claro, pero además hay que decir algo. El fondo del asunto, ¿qué es lo que pide ese proyecto de ley? Derogar una norma. Derogar una norma es competencia exclusiva, una norma con rango de ley, sí, correcto, es competencia exclusiva del Congreso de la República. Correcto. Yo no puedo hacer, y la norma dice, no se puede hacer cuestión de confianza sobre competencias exclusivas del Congreso de la República. ¿Qué cosa es derogar una norma? Competencia exclusiva del Congreso de la República. Exactamente. Y otra cosa más. Ya da miedo, mira, ya. Es tan fácil, claro, que da miedo. Mira, y una cosa más, Rosa María. Yo entré a ver el proyecto de ley del Ejecutivo para mirarlo, y encontré lo siguiente, ¿no? Para empezar, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es presentado, valga la redundancia, con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional sale en febrero. De abril. Y estos señores presentan su proyecto de ley después. En abril. Y el fundamento, la exposición de motivos, porque tiene un solo artículo, ¿no? Deróguese la ley. Deróguese, nada más. Nada más. Y lo que veo, es más, te doy la fecha, 8 de abril del 2022 fue presentado. En la exposición de motivos, todos los argumentos son argumentos de la inconstitucionalidad de la ley 31355. Claro. Y con los cuales incluso yo en lo personal, yo lo dije, hasta podría convenir, porque a mí también me parece que es inconstitucional, pero el problema es que ya lo decidió el tribunal. Me guste o no me guste, esté de acuerdo. O sea, a ver, para que seamos claros. Ya se resolvió, ese es el problema. Si el Ejecutivo logra reunir 66 votos en el Congreso, porque esto se aprobó por mayoría simple, claro, no hay ningún problema. Sí, que reúna los 66 votos y que la derogue. Ojalá que un próximo Congreso la derogue. Ojalá, de verdad. Ojalá, exacto. Pero, ok, está vigente. Exacto. Ese es el problema de Aníbal Torres, está vigente. Está vigente y ocurre, vuelvo a repetir, después de que el tribunal lo valida, usa los mismos argumentos, entiendo, de su propia demanda de inconstitucionalidad, con los que incluso podríamos estar de acuerdo, pero si el Congreso no lo tramita, si el Congreso no hace que avance, eso es competencia también, me guste o no, es competencia del Congreso. Claro, entonces, hoy mismo le pueden mandar su oficio, señor, rechazado de plano de acuerdo a nuestro reglamento. Se declara improcedente su solicitud. Primer acto. Segundo acto. Señores congresistas, artículo 129 de la Constitución, tengo derecho a participar en el pleno. Entonces marcho con las cámaras de televisión, me despido del presidente, entro al Congreso, emulando pues a Salvador Solano, que lejos está, pero en fin. Sí, muy bien. Patea la puerta, entra, grita, cuestión de confianza. Ya, muy bien, de acuerdo. Inmediatamente el Congreso dice cuestión previa, improcedente de acuerdo a la ley 3155. Muchas gracias, señor. Ahí está la puerta. Buenas tardes. Correcto, porque otra vez esta modificación reglamentaria de noviembre del 2021 también le da esa potestad al Pleno. Es más, hasta podrían hacerla larga, Rosa María, porque resulta que esta modificación de noviembre del 2021 tiene un inciso que dice así: el Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo dispuesto en el presente artículo. Entonces, con lo cual el Pleno lo podría votar con una cuestión de orden, como acabas de decir, e incluso la hace larga, porque se la manda a la Comisión de Constitución, para que decía y todo el rollo, ¿no? O sea, ya, todo. Sí, no, puede demorar dos, 3 semanas, un mes, lo que quieran, ¿ya? Pero para que sepa el público, no sirve para nada, no pasa nada. Nadie va a disolver el Congreso. Exactamente. Y por eso es lo que yo decía, como es tan burdo,
porque eso es lo que es, ¿no? Es muy burdo, jurídicamente sumamente feble, ni peso pluma siquiera. Entonces, el enfoque ya va más allá de lo jurídico, el enfoque es político. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Distraer una serie de cosas y creo que además victimizarse frente a la visita de la OEA que es este domingo, si no me falla la memoria, ¿no? Puede El ir el 20, 20, ¿no? el 20. Entonces para la próxima semana, el El 20. siguiente domingo. Exactamente, el siguiente domingo llega, ¿no? Entonces, y distraer también, carambas, por ejemplo, lo que ha sucedido con Sol Carreño, que incluso ayer a las 11:33 de la mañana salió un tuit de la Embajada Americana. Ya tomamos nota. En este programa yo lo... Claro. Donde dijo, entonces Ahora, carambas, eso iba a crecer probablemente. Hay ahora, tantas doctor, cosas hay también algo más que es divertido, que lo anotó ayer Fernando Vivas, que creo que es bien importante. El comisionado para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, Estuardo Ralón, hizo una visita hace 3 semanas, una visita de carácter académico para discutir instituciones jurídicas, y dijo que la peor figura de nuestro ordenamiento jurídico y político, y que recomendaba desaparecerla, era la cuestión de confianza. Entonces, ¿a quién van a convencer a la OEA de que se les niega la cuestión de confianza? Si especialistas de ellos mismos van a informar al comité que viene a decirle, oiga, señores, ahí en el Perú hay una institución rarísima, que se ha aplicado alguna vez, que hay que derogarla. Y el presidente del Consejo de Ministros la quiere hacer valer una semana antes de que ustedes lleguen, para impresionarlos. Y además el presidente del Consejo de Ministros quiere tapar un severísimo problema de libertad de expresión que uno de los socios importantes de la OEA ha criticado abiertamente en sus redes sociales. Van perdiendo con la visita de la OEA 2-0. Tienes razón, me había percatado de eso. Es más, ahorita que acabas de mencionar ello de la posición del presidente de la CIDH, me hace recordar que también tendría alguna relación con el informe de la Comisión de Venecia. Porque el informe de la Comisión de Venecia, ¿te acuerdas cuando justamente Olaechea pidió la intervención de la Comisión de Venecia? Ese informe, ahorita que recuerdo, dijo que la cuestión de confianza que teníamos aquí en el Perú, que realmente es un arroz con mango, perdónenme la expresión, es un mecanismo que inflige una indebida presión sobre el Parlamento, decía la Comisión de Venecia. Y nuevamente, más allá que estemos de acuerdo o no, son instrumentos de cooperación internacional. En el caso de la Comisión de Venecia, es una comisión de juristas muy destacados del mundo, que en todo caso podría, me da la impresión, por lo que te acabo de escuchar, tener algún tipo de dilación, ¿no? Porque se podría decir, oye, pero mira, es más, hace tiempo se le pidió un informe a la Comisión de Venecia y dijo esto sobre la cuestión de confianza. Y podrían narrar un poco más ahorita lo que se me ocurre de lo que acabas de comentar, ¿no? Ahora, vayamos al tema de fondo, aprovechando porque, como ustedes verán, 8:50, el doctor Luciano López y yo ya resolvimos el tema. No, es que de verdad, no hay mucho que discutir sobre eso. No hay mucho, pues, porque es improcedente, punto. No hay nada más que discutir. Ayer la congresista Silvana Robles, que me amenazaba con bloqueo, creo que ya me bloqueó, espero que me haya bloqueado. Yo le dije que era una magnífica dentista, pero que de interpretación no constitucional no sabía mucho, porque decía que la norma no era constitucional, sino que no se habían reunido los votos para declararla inconstitucional. Sí, pues, y como yo les dijera, le contaba al público más temprano, es como si yo dijera, no reunimos los goles para ganar el partido. Perdiste, pues. Claro, el efecto es el mismo. Si no tienes los votos. Ahora, para mí esa regla también es una regla muy inconstitucional, pero más allá de lo que uno piense, lo cierto es que está vigente, ¿no? Así es. Entonces, y la regla de los 5 sí. La regla de los 5 es bien complicada, pero la regla de los 5, bueno, la regla de los 5 siempre ha sido complicada, le da 5 de 7 votos para declarar inconstitucional. Sí, claro, porque una ley es inconstitucional o no lo es. Entonces, no es que sea más inconstitucional si tiene más votos o es menos inconstitucional si tiene menos votos. Por eso, esa regla es irracional, pero más allá de lo que uno piense, rige y está vigente. Lo que pasa es que lo que la norma te pide es un consenso, ¿no? Para que no sea el criterio de una persona, sino de 5 personas. Ok. Pero, hablando de la cuestión de confianza, lo que sí es verdad es que cuando termine este infierno, porque este infierno va a terminar algún día, no hay infierno perpetuo, y llegue un congreso razonable, o se instale una nueva asamblea constituyente en otro contexto, no ahora,
Ujú. Este capítulo hay que reformarlo Totalmente, de correcto. tal manera que haya un balance entre ejecutivo y legislativo, balance que tienen todos los países del mundo. Por Y no supuesto. podemos someternos a la dictadura de un Congreso. Keiko Fujimori con sus 73 congresistas fue Correcto. eso, y por eso se activaron todas estas válvulas, porque Exacto. Keiko Fujimori con 73 congresistas y un presidente débil activó las cuestiones de confianza, antes no eran necesarias, pero eso es lo Exacto. que la activa. Tampoco podemos vivir en una situación en la cual el Ejecutivo no tiene ningún límite. Correcto. Entonces, tenemos que establecer un balance de poderes real. ¿Cómo hacerlo? Con Ahora, partidos débiles, con presidentes que jamás alcanzan mayorías en el Parlamento, y si las alcanzan para el mal. ¿Cómo manejar esto? mira, por ejemplo, nosotros del Instituto Pro Democracia hemos lanzado esta propuesta, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho es, a ver, mira, ¿qué es la disolución? Para más o menos que el público lo pueda entender. La disolución en realidad es una forma de renovación del Parlamento, Así es, ¿correcto? así es, Y que tiene por lógica regresar el poder de decisión al pueblo. al Porque entonces pueblo. el pueblo premia al Ejecutivo diciéndole, estoy de acuerdo con tu cuestión de confianza, con tu disolución, porque estos eran unos obstructores, y entonces te premia con más sillas, o viceversa, dice, oye, ¿sabes qué? Tú hiciste mal, y más bien premio a la oposición con más sillas. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, frente a un país que tiene todas estas situaciones que tú acabas de comentar, entonces lo más práctico es una renovación parlamentaria a mitad de mandato, cosa Eso. que desactivas la disolución, porque ya no tendría ninguna razón de ser, Así y es. dejas, y de tal manera que entonces dejas a la Cámara para que racionalmente pueda usar sus mecanismos de control político sin ningún tipo de temor. Y si se excede a mitad de mandato, el pueblo Chao. dirá, ¿sabes qué? Chao, ¿no? Entonces, lo más racional es apuntar a una disolución, perdón, a una renovación del Parlamento a mitad de mandato, y habría que escoger el modelo si es total o si es parcial o si es por tercios. Yo prefiero que sea, por ejemplo, por mitades, ¿no? A mitad de Claro. mandato, por mitades, bajo un mecanismo de sorteo. Con reelección. Con reelección, por Claro, supuesto, con con reelección, reelección. porque entonces de esa manera también generas un incentivo para Objetivo. que el parlamentario busque, ¿no es cierto?, cómo mejorar su actuación y entonces sea premiado con el voto. Pero hay un mecanismo que es importante y que ahora me parece que cobra mayor relevancia con una muy mala decisión del Tribunal Constitucional de esta composición, que yo creo que para poder evitar el populismo económico parlamentario, que lo podrían usar justamente para poder ser reelegidos y ser premiados en una elección, y además para cortar, vamos, la corruptela que hay en el Parlamento con el tema de la ley de presupuesto y las iniciativas de gasto, es que entonces se modifica el artículo 79 de la Constitución para que el parlamentario no tenga iniciativa de gasto. Si hay un veto del presidente de la República sobre una iniciativa de gasto, no puedan reconsiderar la ley, ni tampoco en la ley del presupuesto puedan incorporar partidas de egreso, ¿no? Y de esa manera cortas el populismo económico para fortalecer el mecanismo de la evaluación, ¿no? Aprovechando que está con nosotros, doctor, vi el titular con mucha preocupación, no me he metido todavía de cabeza a la sentencia, pero este Tribunal Constitucional parece haber abierto la puerta para que haya iniciativa de gasto en los congresistas, contrario a lo que dice la Constitución. Y cambiando un criterio, además, Rosa Claro, María, cambiando eso un es muy criterio que ya grave. existía, Eso es ¿no? muy grave, Gravísimo. gravísimo. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Lo que el tribunal ha dicho es de que ahora esa prohibición debe entenderse por un periodo anual, ¿no? Por un periodo anual, pero a ver, un ratito, el criterio que me parecía racional de parte del Tribunal Constitucional en sus anteriores composiciones, no en la anterior, sino en las En anteriores, todas. en todas, era de que el congresista no tiene iniciativa de gasto, y que Claro. la única posibilidad que podría validarse algo así es que si en el trámite parlamentario el Ejecutivo daba su visto bueno, porque naturalmente una iniciativa de gasto siempre necesita la opinión del MEF, y el MEF te decía,
va, o sea, ¿Va? entonces, si había eso, el tribunal decía, ok, eso entonces no significaba una infracción al artículo 79 de la Constitución, y como que tenía sentido, porque en realidad el que maneja la hacienda pública es el Ejecutivo, pues. Claro, entonces, si tú dices, si el gasto, a ver, si la iniciativa de gasto es del MEF, no es mía, pues. Claro, no, pero si es del Parlamento, si es de un congresista, pero en el trámite parlamentario, el Claro, MEP no se opone y más bien te dice, ¿sabes qué estoy de acuerdo? claro. Entonces, como que había un consenso entre ejecutivo y legislativo y entonces la iniciativa pasaba, no era Ya. inconstitucional. El criterio a mí me parecía, es un criterio, vuelvo a repetir, de todos los plenos, ¿ah? Entonces, este Ok. criterio cambia prácticamente ese otra línea jurisprudencial y me parece ¿Y, sumamente y qué peligrosa. está, y qué dice? Y esto se aprobó por unanimidad, ¿no? Eso es lo que veo y por eso digo, es muy preocupante, ¿Qué es pasó con bastante qué pasó preocupante. con los del TC que tenían conocimiento económico? O sea, estoy sorprendidísima. Y Ya, a ver, para que verdad, entienda la gente de qué estamos hablando. Artículo ujú, 79. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, correcto. salvo lo que se refiere a su presupuesto. Lo que está diciendo el TC hoy es que los congresistas sí tienen iniciativa de gasto público y el En un texto, periodo ese, ¿no? contra el texto expreso de la Constitución. Realmente es terrible, por eso es de que hay tanta preocupación porque mira, tú te imaginas la ley de la ONP, que fue la máxima degradación en su momento, ¿no? Que el tribunal incluso tuvo que apurar el paso para tratar de resolver y declarar inconstitucional una ley tan aberrante como esa No, que sí, generaba o sea, tremendo forado. O sea, no era un forado, simplemente tenías que cerrar el Estado. sí, prácticamente, ¿no? O sea, Cerrarlo, con- repartir las con- platas y decir, muchachos, nos vemos en unos años porque no alcanza para claro, más. por eso es que es tan grave lo que ha sucedido y nuevamente pone en discusión lo que varios hemos estado El diciendo, problema ¿no? es O que sea, el tribunal no puede estar siendo esta, elegido por el Parlamento. claro, Debe además, el haber un problema es proceso de que ya elección esta diferente, ¿no? interpretación de que si el MEF lo aprueba, no hay problema, es la madre del cordero de toda la corrupción parlamentaria. Por O supuesto, sea, por supuesto. Lucianita León y los tamalitos vienen de ahí, Vienen de ¿ya? allí, por eso es que nosotros hemos propuesto que el artículo 79 sea reformado para claro, que el veto presidencial no genere reconsideración y que en las leyes presupuestarias los congresistas no puedan incorporar ningún pliego de egreso. nada, De esa nada. manera cortas el populismo económico, al menos bajas sustancialmente la corruptela parlamentaria y en un mecanismo de renovación parlamentaria termina siendo un juego más racional para que ellos no tengan forma de cómo incentivar un populismo legislativo que económico sería muy efectivo, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un país es que los congresistas decidan sobre gasto público. No, terrible. Además, en este contexto de fragilidad partidaria, donde ni siquiera estamos votando por partidos políticos con una ideología, estamos votando por personas que tienen intereses y que sirven intereses. De ninguna Exacto. manera. Bueno, qué pena, vamos a analizar nuevamente esto que ha Mm, aprobado el Tribunal Constitucional, manifiestamente inconstitucional, como tantas cosas, sí. y vamos a rezar sobre eso. Pero estábamos en la cuestión de confianza. Mm. Entonces, lo que habría que hacer es eliminar la cuestión de confianza de la Constitución. Sí, o cuando menos, por último, porque es cierto que la cuestión de confianza es un mecanismo más del régimen parlamentario, en realidad nosotros tenemos un híbrido, ¿no? Porque no es un régimen presidencial en estricto. También es cierto que hay una tradición de empleo de la cuestión de confianza que viene no de la Constitución siquiera del 79, ¿no? Ya tiene Claro, prácticamente una tradición del siglo XX. Entonces, yo creo que probablemente hasta podríamos ensayar la posibilidad de que se quede, pero para poderla hacer que funcione, tienes que quitar la disolución. Tienes que claro, quitar la disolución y reemplazarla por la renovación. ok. Para que entonces, y como digo, y que amarre con cortar el populismo económico. De esa manera, entonces haces una fórmula un poco más racional para que pueda haber un control político sin temores del Parlamento y que cualquier exceso sea controlado por la población al momento de votar en la renovación. Eso creo que puede ser el mecanismo más equilibrado, ¿no? Ah, ok.
Y la otra es, obviamente, la otra bomba atómica, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, que tantas veces hemos discutido. Que tiene que ser reformada, ¿no? Hemos No, tiene coincidido que varias ser veces contigo, reformada tiene que ser como reformada, incapacidad mental, y en el 117 o lo incorporada. derogas, y el presidente puede ser juzgado como cualquiera, O lo reformas, o lo reformas y le pone como lo hemos conversado antes, ¿no? Lo adecuas a ciertos tratados, como por ejemplo el tratado de la Naciones Convención ONU Unidas. contra la corrupción, generas algunos mecanismos procesales más efectivos, como por ejemplo que no sea una inmunidad que proteja actos anteriores a su mandato. Ahí puedes tomar la propuesta de la Defensoría del Pueblo que se hizo en el año 2006. Entonces, por ahí que podrías reformarlo de una manera mucho más racional, pero esos mecanismos son mecanismos que deben ir en un paquete de reforma, porque como tú muy bien dices al inicio, este es un asunto que está muy mal diseñado. Y por si acaso, para los fanáticos de la Constitución 79, venía mal diseñado desde ahí, de la Constitución. por si Claro, acaso, lo que porque la del pasa, a ver, 93 agarra ese molde, por si acaso. claro, lo que pasa es que la Constitución del 79, como la del 33, sus quiebres se resolvían todavía con golpes de Estado. Exactamente. Hoy no hay posibilidad de un golpe de Estado. Entonces tienen que encontrar una salida. Ese es el problema. La disolución del Congreso es una salida, la convocatoria a nuevas elecciones, etcétera, son salidas, pero no son la solución al problema. Correcto. Son correcto. cosas completamente distintas. Todo el siglo XX, las constituciones se resolvían a punta de golpe de Estado. Ya está. Pero ese modelo no existe porque las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, decidieron hace algún tiempo no volver a pronunciarse sobre temas civiles. Sí, correcto. Ahora ha variado esos escenarios ahora, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Sí, eso es lo mejor que nos puede pasar. Si estuviésemos en 1955, hace rato que tendríamos un golpe de Estado, hace rato que estaría un general gobernando. Hace rato. Sí, pero no estamos en 1955. ¿No? Eso no va a suceder. Alguien me dice, ¿tú crees que hay un golpe de Estado? Hoy no. Sí, hace 30 años, por supuesto. Fujimori dio uno hace 30 años. Claro. Ese fue el último golpe de Estado con Fuerzas Armadas al lado, ¿no? Exactamente. El último acto de sedición, por supuesto, es el de Merino, y fue castigado por el pueblo. Sí, exactamente. Por eso que decía, ¿no? Yo creo que el mecanismo de la renovación parlamentaria a mitad de mandato puede ser un mecanismo bastante efectivo porque justamente, tomando lo que dices, regresa el poder al pueblo. Entonces, claro. ¿Cómo ejerce el poder el pueblo? Con el voto, pues. Claro. ¿No? Entonces de esa manera puedes votar, ¿no? Puedes votar 2 veces mal, sí, puedes votar 2 veces mal, eso sí, claro, nadie te libra de eso. Pero el tormento es más corto. Es más corto, exactamente, es más corto, ¿no? 2 años y medio, haces la elección. Es más, sí, para que la gente pueda entenderlo incluso de una manera más práctica, si miras lo que sucedió el 30 de septiembre, prácticamente la elección de renovación parlamentaria, porque eso fue lo que ocurrió, estaba a mitad de mandato. Claro. Si sacas la cuenta, estaba a mitad de mandato. Tiras pluma, estaba casi a mitad de mandato. Porque el Congreso que completó el mandato prácticamente estuvo, ¿cuánto? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio. Entonces, más el periodo de interregno. 4 meses, claro. Claro, más el periodo de interregno, estás casi estás en el mitad de mandato. Entonces, eso te muestra que definitivamente la figura de la renovación en la práctica podría ser un mecanismo de desahogo natural y de esa manera el parlamentario busca también incentivos de cómo mejorarse. Y hay una cosa pero hay que cortarle la válvula del populismo económico. Y hay una cosa bien interesante. Ese Congreso disuelto sí podía postular a la reelección. Sí, claro. Solo postularon 19 y solo fueron reelegidos 3. Mira, qué buen dato. Qué buen dato, lo cual te muestra justamente el poder del pueblo, ¿no? O sea, entonces, por eso es que creo que ese mecanismo podría ser muy interesante. Quitas la disolución, quizá podrías dejar la cuestión de confianza, porque quitas la disolución, que es lo más importante, pero hay que regular también la vacancia por incapacidad moral para poderla reordenar y colocar donde debe estar, que es el 117, y me parece indispensable quitarle populismo económico, que es el modificar el artículo 79, en vez de tener una vacancia por incapacidad moral, ¿no? que es absolutamente subjetiva y es cualquier cosa, metes al 117 delitos claro. cometidos en el ejercicio de la función. Exacto. Ya está. Porque no puede haber revocatoria del mandato.
salvo que decidas que el mandato no sea 5 años, sino, como hacen algunos países, de 4 con reelección. Esa es otra posibilidad. Podría ser, podría ser. A mí más prefiero la figura de la renovación parlamentaria porque permite algo, en realidad, como se pueden haber dado cuenta, el Congreso es un poder muy importante y que justamente es el que requiere más balance, me parece. Creo que la parte positiva de la crisis desde el 2017 es que te muestra justamente de una manera más nítida lo que significa el poder parlamentario, ¿no? Entonces, hay que dosificarlo, hay que equilibrarlo. Creo que este mecanismo podría ser interesante. Nosotros hemos hecho una propuesta del Instituto Pro Democracia que ahora lo hemos compartido con la coalición y vamos a ver qué cosa es lo que pasa. No, la coalición avanza, eso hay que decirlo. Sí. Yo también soy parte directa, Sí. ¿no? Por a través de Sí. transparencia. Sí. Tiene propuestas de reforma muy claras. Lamentablemente, toda propuesta popular pasa por un adelanto de elecciones. Sí, Esa es la propuesta correcto. de la coalición y el Congreso no quiere. Ese es todo el Exactamente. En las propuestas de y la además no coalición. quiere porque, además hay que decirlo, están completamente seguros de que no los pueden disolver. Sí, claro. Están blindados contra la disolución. Entonces, pueden amenazar con lo que quieran, Aníbal Torres, pero da lo mismo, saben que no los van a disolver. Y ellos quieren sus 60 meses y vamos 16. Entonces, Sí, ¿no? y mientras tanto, la tortura china es para nosotros el pueblo. Y otra vez regresamos. Por eso es que creo que un modelo tan importante es la renovación, ¿no? Yo también. Ahora, hay un proyecto de Adriana Tudela sobre renovación total, que me parece, digamos, ya por lo menos para iniciar el debate, pero obviamente no lo quieren debatir en la Comisión de Constitución. No, para nada, exactamente. Para nada. En la coalición, la propuesta nuestra de Prodemocracia ha sido tomada, afortunadamente ha sido tomada y está justamente en el paquete que van a ser puestas en conocimiento la próxima semana con el adelanto de elecciones, porque pensamos que no solamente es adelanto, tiene que haber cuando menos un mínimo de reformas que se han consensuado en la coalición y la próxima semana se darán a conocer. Claro, pero no nos van a hacer ningún caso. Este Congreso No, ninguno. por eso es que vamos a tener que articular al pueblo y a ver qué cosa podemos hacer, ¿no? Desde una perspectiva más centrista, más apartidaria, y sobre todo difundiendo para que la gente pueda entender qué cosa es lo que se está proponiendo y por qué es necesario que apoyen. Porque si no, vamos a seguir atrapados en estos extremos, ¿no? Que ocurren Claro. Y partidarios. creo que una estrategia de recolección de firmas masivas es mucho más útil para estos fines, aun cuando no sea necesario la recolección de firmas, ¿no? Pero por lo menos es más útil para que se visibilice que hay creo yo, un grupo de centro muy grande en el Perú que está esperando urgentemente un cambio y que ese cambio no llega. Sí. Más allá de las estridencias, los extremos, ¿no? O más allá de congresistas que salen a marchar contra Castillo y que no están dispuestos a hacer los cambios constitucionales que tienen que hacer, que estamos discutiendo. Es una hipocresía. Es un tanto la parte crítica, ¿no? Porque no solamente los parlamentarios, sino también algunas personalidades un poco más visibles que agarran y te plantean, no, asamblea constituyente, ya, bacán, pero ¿cuál es lo propositivo? O sea, ¿qué propones para solucionar esto y además, antes de un no? Antes de un statu quo. Si realmente el Congreso quisiera que se vaya a Castillo, modifican el artículo 117, incorporan el juicio por delitos comunes, ¿no es cierto? Con 66 votos y un referéndum que se los aprueba todo el Perú. Se solucionó el asunto, exactamente. Exactamente, no pero no quiere. Le da la gana. Exactamente. No le da la gana ni a Fuerza Popular, ni a Renovación, ni a Avanza País, ni a PP, ni a Podemos, ni a Somos Perú. No les da la gana. Lo que quieren es quedarse. Ahora, en este tema, como repito, de la cuestión de confianza, para regresar con la 31-1355, están blindados. Ellos lo que primero hicieron, como en el ataque de los indios, ¿no? Pusieron los vagones alrededor del Congreso y comenzaron a disparar, ya, igualito. Y eso lo hicieron el año pasado. Sí. Y lo advertimos. Y efectivamente, el señor Aníbal Torres tiene razón en algo. Él no puede disolver el Congreso, o sea, el Ejecutivo, ¿no? No hay forma. Hoy no hay forma.
En eso tiene un punto. Hay un desbalance, sí, claro que hay un desbalance. Sí, hay un desbalance bastante claro, Claro. eso es lógico, pero ellos en realidad, por eso que decía, ¿no? En realidad lo que están haciendo es instrumentalizar este asunto para tapar situaciones que están ocurriendo hoy, para victimizarse de cara a la OEA. O sea, esa es en realidad la finalidad, porque jurídicamente es bastante feble y ellos tampoco tienen ninguna O muestra sea, de... lo único que sí quiere la oposición en el Congreso es que vaya Pedro Castillo, Dina Boluarte y que un congresista sea presidente. En eso están todos de acuerdo, ningún problema. Sí, Pero no efectivamente. es lo que quiere pues la mayoría del Perú, ¿no? No, para nada, Obviamente. no, para nada. Sobre todo con un año 2023, Rosa María, que se avisora, según todos los especialistas, muy complicado, ¿no? A nivel global, Económicamente un además, ¿no? desastre. Un desastre. Y el Perú Económicamente no está vamos al preparado hambre. para nada. Para nada. Exactamente. Económicamente vamos al hambre, ¿ah? O sea, eso es verdad. Sí, es correcto, es correcto. Y mira, con una serie de situaciones, como por ejemplo, hay un fenómeno de la niña que va a complicar aún más la situación. O sea, realmente estamos yendo al 2023 a un abismo. Y esta clase política sin clase, pues simplemente no quiere dar su brazo a torcer. Ellos piensan que con su escaño están protegidos de la lluvia del resto que se funda. Y eso es realmente pues terrible, ¿no? Terrible. Miren las lluvias, me meto debajo del escaño, ya Sí, está. claro, me meto bajo el ¿Cuál es el escaño, pero problema? el resto, ¿Cuál es el no problema? sé, pues ese no es mi problema, pues, ¿no? O sea, Muy es bien. realmente A ver, dramático. ¿el público habrá entendido todo lo que hemos dicho o están mareados ya? No, yo Ojalá. creo que sí se ha entendido, ha sido bastante didáctico el programa y creo que, no sé, siento que había una tranquilidad después de escuchar, ¿no? Porque había mucha tensión, mucho nerviosismo al inicio. Es imposible que Aníbal Torres cierre el Congreso o que Pedro Castillo cierre el Congreso. Imposible. Claro, ¿Ya? es imposible, así Métanselo bien que, en la cabeza. Imposible. sí, así que No hay esto es forma. básicamente un distractor y una victimización, nada más. Es Nada eso. más. Ahora, que es una mala ley. Estamos todos de acuerdo acá Sí, que está totalmente de pésima, que es acuerdo, una pésima ley. por supuesto. En otro momento hay que encontrar soluciones de equilibrio entre los poderes de acuerdo. ¿Se necesitan reformas? De acuerdo. De acuerdo. ¿Este Congreso las va a hacer? No No quieren. quieren. Pero no quieren ni las que les convienen. O sea, no quieren ni siquiera modificar el 127, van a modificar el 132. No pues, ya. O sea, no quieren. Es un pésimo Congreso elegido por nosotros. Lamentablemente lo tenemos que sufrir. Estoicismo es lo único que le pedimos a la población peruana. Nada más. ¿Qué podemos hacer? Hemos escogido un pésimo Congreso, para variar. Y también un pésimo presidente, ¿eh? Las dos cosas. Y no se quieren ir. Sí, pues. Ahora, ¿podemos movilizarnos para cambiar las cosas? Esa es la gran discusión. Y yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, eso es lo que vamos a tratar de hacer desde la coalición, pero bueno, la próxima semana va a haber una presentación, a ver qué cosa sale y cómo se mueve la gente, ¿no? Vamos Así a ver. es. La coalición va a hacer una presentación. Nosotros, yo y el doctor Luciano López hablamos de la coalición. Ustedes dicen, ¿qué cosa es la coalición? Entren y busquen qué cosa es la coalición. Sí. Hace tiempo que estamos discutiendo, es un conjunto muy grande de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. O sea, Sí. defensa legal y iglesias católicas y evangélicas, Empresa, empresas, sindicatos, hay de de todo, de todo. todo, de Son todo. creo que más de 300 organizaciones del Perú que se han sentado desde abril a discutir qué hacemos. Exactamente. Tiene Y que propuestas. pensamos distinto, Rosa María, eso es bien importante, ¿ah? Eso Pensamos es una muchos maravilla. radicalmente distinto, pero ahí es donde hemos hecho el esfuerzo de ponernos de acuerdo en cosas básicas, ¿no? O sea, pese a todas nuestras distinciones en lo que podamos pensar, hemos acordado cuestiones básicas, pese a todas nuestras tendencias. Creo que eso es el logro, lo importante que puede mostrar la coalición. Sí. Entiendo que el lunes va a haber la presentación, ya lo darán a conocer los directivos de la coalición para Y los hacerlo tendremos, público, ¿no? y los tendremos acá en el programa para que se entienda de qué se trata. Exacto. Ustedes recuerdan hace unos meses que yo estuve en la puerta del Palacio de Justicia con unas banderas, algunos se burlaban en el Twitter. Ok, es parte de las presentaciones que se van a hacer más adelante Sí. y de la idea de convocar de una forma mucho más abierta y sin insultar a nadie, que es algo bien importante, y sin ningún grupo que haya desarrollado prácticas violentas en el pasado, eso sí. Sí, por No hay supuesto. nadie, no está la resistencia, ni los combatientes, ninguna práctica violenta, ni violadora de los derechos humanos y fundamentales en el pasado. Muy bien,
A ver, ¿alguna pregunta del público antes de despedirnos? Sí, Rosa María, preguntan si el Congreso declara improcedente, creo que lo va a hacer, ¿no? Esta cuestión de confianza, ¿el Premier puede presentar una segunda cuestión de confianza? Todos los días, si quiere. Diario. Puede ir al pleno y sí, diario. Cada vez que haya pleno se presenta y dice, cuestión de confianza, ya está. Improcedente, siguiente, punto, ya está. Claro. Ayer decía, pero ¿qué pasa? Hay un detalle importante. Esa modificación reglamentaria de noviembre del 2021 introdujo un mecanismo, vamos a llamarlo así, de filtro o de colador que antes no existía. Exacto. Es decir, por ejemplo, antes, como ocurrió con el paradigmático 30 de septiembre, recuerden que Salvador incluso fue, pidió claro, y todos le intervenir, decíamos, exacto, y luego, cosa que se puede hacer constitucionalmente, y luego él formuló una cuestión de confianza, y Pedro Laechea en ese momento no tuvo otro mecanismo parlamentario de poder filtrar lo que pedía del Solar, más que diferir el debate, que era lo único que permitía el reglamento. Claro, pero acuérdate que Indira Wilca hace cuestión previa. Verdad, tienes razón, hubo una cuestión previa ahí, pero a lo que voy es que no había un mecanismo claro de poder filtrar, pero no había un mecanismo previo de poder filtrar. Y al negarse la negaron la confianza, pues. Claro, pero el asunto es que no había un mecanismo claro de servidor, de filtro. Eso ahora ha cambiado, por eso es que es bien importante lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Señores, del 30 de septiembre a la fecha han cambiado varias cosas, porque como bien tú anotabas, está la ley 31355, aunque no nos guste, y existe esta reforma reglamentaria de noviembre del 2026, que me lo comentó ahora José Naupari, y ese mecanismo que tiene el reglamento hoy permite que sea la mesa directiva la que haga el filtro. Claro. Eso no existía antes. Entonces, eso creo que es importante anotar porque... Eso cuando lo mandan por escrito, digamos, pero suponte que se ilumina el señor y grita... Se puede hacer en el pleno según este reglamento. Puede deliberar entre los 4, la mesa directiva declara improcedente su pedido, señor. Claro, o sea, ese mecanismo de filtro hoy se lo ha dado el reglamento desde noviembre del 2021, o sea, y el Poder Ejecutivo, por si acaso, no lo ha llevado al Tribunal Constitucional. Así es. Bueno, si lo lleva también con ese tribunal, no creo que tenga un final feliz, pero al menos no lo he cuestionado, ¿no? O sea... Ahora, he visto esta mañana a un congresista de Perú Libre decir que Aníbal Torres se ha equivocado presentando este oficio. De Perú Libre, ya, o sea... Ya, bueno. Ya, si los de Perú Libre están diciendo que Aníbal Torres se ha equivocado presentando el oficio, ya pues, o sea, terminó, ¿no? Terminó el show. Show breve. Regresemos a Sol Carreño y los insultos machistas del Premier. Claro, porque no nos podemos olvidar de eso. Yo recuerdo, doctor, yo no veo penal, usted tampoco, pero por ahí de repente se acuerda, la discriminación por sexo es un delito, ¿no? Sí, claro, sí lo es. Y es más, me da la impresión que podría hasta incluso articularse con el acoso, porque el acoso no solamente era, hubo una modificación, no sé si recuerdas. Claro, no es reiterado. No, y no solamente eso, que transitó del acoso sexual, que sí existía, al acoso llamado acoso simple, ¿no? Entonces, me da la impresión que además de poder calzar en la figura delictiva de un delito de discriminación, hasta podría calzar con el concepto de acoso, que es una ley también más o menos reciente, creo que debe tener unos 2 o 3 años, y ojo, más o menos. El acoso no necesita reiterancia. No necesita reiterancia y no necesariamente puede estar atado a lo sexual, por eso es que hay una distinción entre acoso simple y acoso sexual. Y no es la primera vez que el señor Aníbal Torres se refiere a Sol Carreño, ¿eh? No es la primera vez. Exactamente, entonces... Hay reiterancia. Correcto, y eso podría desencadenar quizá, y eso ya habría que analizarlo con mayor detenimiento, pero entiendo que por eso César Azabache estaba diciendo de que eso podía desencadenar en una denuncia constitucional, pero habría que mirarlo, ¿no? Porque me da la impresión que sí, que puede, o sea, definitivamente, cuando menos hay ahí unas posibles figuras delictivas que podrían analizarse, y creo que el asunto tiene una mirada internacional desde el tuit que colocó la Embajada Americana ayer a las 11:30 de la mañana, ¿no? Es que mira,
Ayer me escribían Indirectamente, después de muy indirecta, pero muy directamente aludió al tema, ¿no? Claro, es que ningún primer ministro del mundo podría hablar así de una mujer. No, pues es una cosa pues totalmente Jamás, inaceptable, jamás. insostenible, ¿no? Ya estaría yéndose, o sea, estarían sacándolo con sus cajas hoy día. Por supuesto, y otra vez, como tienes este mecanismo de la cuestión de confianza atada a una disolución, lo cual muestra que es un mecanismo muy mal diseñado constitucionalmente, entonces el Parlamento juegan con estas cosas de las famosas balas de plata, ¿no? Entonces nadie Claro, quiere disparar, no. ¿no? Porque no se quiere Aníbal ir. Torres se ha presentado en el Congreso diciendo, pero censúrenme pues. Si Claro, no les gusta, censúrenme, censúrenme. claro, Nadie lo va a claro. censurar. Nadie lo va a hacer porque nadie se quiere ir, ese es el detalle, Claro, ¿no? nadie lo va a censurar, pero digamos, para la población, el señor está francamente inhabilitado para ser primer ministro. Porque hay dos opciones: o el señor tiene una pérdida de las facultades cognitivas veloz, entonces ya no se da cuenta de las cosas que dice, puede ser, o simplemente es una muy mala persona. Él, ¿cómo puede hablar de esa manera de una mujer que ni siquiera conoce? Correcto, es totalmente un tipo inadaptado. Exactamente, inadaptado. O sea, o tiene un problema Inadaptado. cognitivo, ya no distingue Sí, dónde sí. está, con quién está, ¿no? O Exactamente. simplemente hay una maldad de su parte que Sí. tiene que ser sancionada, y que creo que esa sanción parte porque parta del lugar en el que está, Y- o se explore. Yo no soy penalista, ojo, pero sí me huele a discriminación por sexo, me por eso te decía, yo huele, también me da la impresión, me da la impresión que me puede da haber la eso, impresión. Sí. No sé si la Defensoría del Ministerio de la Mujer no esperamos nada, porque según la ministra de la Mujer, estos son pequeños excesos, ¿no? Excesos, hay que conversar, ¿no? Ujú. Mira, ¿cómo será de grave que Ujú. ayer el ministro Félix Chero, el ministro de Justicia, ha tenido que salir a decir, ya va a conversar con ella, yo creo que va a pedirle disculpas, porque alguien en su oficina, en el Ministerio de Justicia, tiene que haber sentado y le ha hecho un memorándum, le ha dicho, señor ministro de Justicia, usted es el asesor legal del Consejo de Ministros, ¿podría decirle al primer ministro que hay la hipótesis de que ha cometido un delito, o tal Por vez dos, supuesto. o tal vez dos, era uno, Correcto. dos? Y por eso es que vuelvo a destacar que esto ha tenido hasta una repercusión internacional. Y repercusión internacional porque hay un tuit de la Embajada Americana de ayer, de las 11:30 de la mañana, sobre el tema. Entonces, Lo tengo. poca cosa no es. Y sobre todo porque para que la gente pueda tenerlo muy claro, por si acaso el primer ministro, de acuerdo con la Constitución, es el principal vocero del gobierno. Así es. Entonces, ojo, ¿ah? Entonces, no es poca cosa, por eso es que hasta implicancias internacionales puede haber tenido con el tuit de la Embajada Americana de las 11:30 de la Vamos a mañana. leer el tuit de la Embajada Americana. Miren ustedes lo que dice: la libertad de prensa es la base de una democracia saludable. Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, no la Embajada Americana, Estados Unidos, el país, el Estado, apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público. El respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales de nuestra política exterior. No dice el Sol Carreño, Aníbal Torres, no dice el Sol, es un lenguaje diplomático. Exactamente. Pero el que quiera escuchar, que escuche. Está bien claro. Exactamente. Bien Entonces, clarito. por eso, tiene una implicancia en relaciones internacionales, definitivamente, porque vuelvo a repetir, este señor es el principal vocero del gobierno. Ojo. Claro. Y ahí hay un tema que tal vez en el gobierno, al activar la Carta Democrática y hacer una evaluación sobre la situación de la democracia en el Perú. Número uno, para que haya democracia tiene que haber, además de separación de poderes y Estado de Derecho, tiene que haber libertad de prensa. Por Sin supuesto. libertad de prensa no hay. Y el Por supuesto. principal ataque, no digo que el Congreso no lo haga, porque lo ha hecho también, ¿eh? Pero el principal atacante de la libertad de prensa en el Perú es este primer ministro. Exactamente. El Y además abanderado. es vocero principal de gobierno. Claro. Todo el día nos ataca. Entonces, Sí. todo el tiempo. Y con saña contra las periodistas mujeres. Con saña. Ojo, no es el primer político que ataca periodistas mujeres, ¿ah? Ojo, hemos tenido los casos dramáticos de López Aliaga, de Urresti. O sea, tenemos políticos que atacan a periodistas mujeres porque no soportan que una periodista mujer le haga preguntas. Pero el que ha activado la Carta Democrática es el gobierno de Castillo y él es el primer ministro. Exactamente. Yo creo que en ese informe como que
van perdiendo 2-0, ¿ah? Sí, o al menos hay que hacerlo notar para que esos goles se den, ¿no? En las últimas 48 horas, sacar una cuestión de confianza que no puedes hacer cuando la opinión de la comisión es que la cuestión de confianza debería eliminarse en la Constitución. Y 2, atacar a una mujer que es periodista. No, 2-0. Vas perdiendo, Aníbal. Adelante. De acá al 20, estamos recién 9, ¿no? De acá al 20, pucha. Pueden meterse como 16 autogoles más, ojalá. Vamos a ver, Vamos a ver. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, si no quedan más preguntas del público, ya nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos yendo, Rosa María. Hay otro programa en el que tengo que explicar lo mismo, pero más condensado. Perfecto, gracias, Rosa María. Buen día. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable, doctor, porque ayer le hice variar la agenda muy tarde. Sí, yo sé. Mil gracias a Luciano López por haber estado con nosotros. Y a la doctora Jara también, que la teníamos. Y vamos a regresar, nosotros vamos a volver al tema. Claro, la doctora Jara viene con nosotros de todas maneras, porque aquel tema importante es el otro. Este es un distractor. Ya, aclaramos el asunto, quedamos todos satisfechos, regresamos al tema de Aníbal Torres y sus insultos a las mujeres periodistas. Así es, Rosa María, solamente para terminar, avisarles que la Universidad Católica se va a realizar el 4º encuentro de red de comunicación de la ODUCAL. Hoy día, miércoles 9 y jueves 10 de noviembre, se llevará a cabo el 4º encuentro de la red de comunicadores de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe en el campus de la PUC de acá del Perú. Así que un saludo para todos y que tengan una buena estancia y un buen trabajo allí. Muy bien, Rosa María, nos vamos. Cuídate mucho hasta el día de mañana. Chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.